particularmente todo lo que está asociado a los residuos, tiene muchísimo de concientización también. Obviamente que uno cuando llega a esos casos, que son casos extremos, el municipio, el Estado en sí mismo debería operar de otra forma, como esta propuesta que hoy conversamos estos días de multas, pero en realidad siempre uno apunta más a la prevención, a tomar conciencia del impacto que tienen este tipo de acciones en la comunidad, en la vida de todas las personas, y también el gasto que genera, ¿no?, cuando generamos todo esto. Gisela, ¿cómo fue el proyecto que trataron en el Consejo Deliberante, que ya fue enviado para análisis al Ejecutivo? Explícanos un poquito, porque, a ver, basurales a cielo abierto, desgraciadamente, hubo siempre hay alguno que tira basura en alguna esquina y, digamos, es imposible, la verdad, supongo, limpiar todo al mismo tiempo, y menos si la gente sigue tirando después de que se limpia. Digo, ¿qué analizaron, qué trataron? Bueno, nosotros el año pasado volvimos a convocar desde el Consejo Deliberante a la Comisión Asesora Medioambiental y hay una mesa, un grupo de trabajo específico sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de recolección de residuos, el tratamimiento, etcétera. Entonces, uno de los puntos que más tratamos durante el año fue justamente ¿no? La cantidad de basura, que a ustedes los escucho, que es un tema muy recurrente también que ustedes trabajan en el programa, que los vecinos llaman, como una muestra, ¿no?, de lo que los bahienses vemos todos los días, porque en esto lo vemos, lo sufrimos todos. En ese sentido, esto no es de ahora, esto sí se potenció después de como que cambió la después de la inundación respecto a lo que tiene que ver con los residuos. Hay muchísima mayor cantidad de residuos voluminosos dando vueltas, que se siguen sacando de las casas, que calculo que tienen que ver también con una cuestión de que el impacto de la inundación en las casas al principio fue fuerte y ahí fue cuando las casas vaciaron todo lo más grande, pero se siguen todavía sacando cosas. Y después esto de todo lo que nos molesta en nuestra casa lo sacamos. Y a veces no se tira solamente en la puerta de nuestra casa, en la vereda, sino que se empiezan a acumular en espacios públicos. Ni siquiera los casos de basurales a cielo abierto son casos como más graves como si vos dijeras en el camino del residuo, te diría que es el punto 5. Antes de eso, en plazas, en espacios públicos, en esquinas de ciertos barrios se empieza a acumular basura. Eso después puede terminar en basura a cielo abierto, pero ahí ya tenés un principio de alarma. ¿Me explico? ¿Me voy explicando? Sí, claro. La idea Bien. Es cortar al principio, digamos, no cuando ya está el basural armado. Exactamente. Pero ¿qué pasa? No hay, dentro de lo que es la ordenanza del sistema de gestión de recolección de residuos, tratamiento de residuos de la ciudad, no hay un apartado, un artículo específico que hable de las denuncias y de las multas. En realidad lo que decía la ordenanza, por eso nosotros proponemos modificarla, lo que decía es que se podía amonestar al vecino que si aparte te tenían que agarrar en el momento, o sea, tendrían que pasar todas estas cosas, que un inspector de medio ambiente o del área de fiscalización del municipio, en el momento que vos estás tirando basura, pase, o porque denuncia un vecino y el inspector llega rápido, te ven tirando basura y te podía quedar una amonestación. Cosas que obviamente no pasan, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, lo que nosotros proponemos modificar de esa ordenanza son dos cosas. Primero, que esa figura de amonestar no exista más, que se vaya directamente a una multa, y poder generar un sistema de denuncia donde los vecinos que ven que esto nos pasa muy seguido, no solo que a mí me llegan, digamos, de vecinos que nos han explicado estas situaciones, que lo han visto, sino que uno mismo a veces también lo puede ver. Entonces, si vos ves un vecino, una camioneta, un auto, un móvil, tiene que ser, sí, en principio, con algún medio de transporte, de movilidad, que está tirando basura en algún espacio público, en la calle, que eso está prohibido, eso sí, ahí en la ordenanza lo establece, a través de una foto, un video, lo que sea, específicamente la página del municipio, que haya un apartado donde vos puedas hacer la denuncia. Y ahí empezamos a establecer tiempos, que el municipio no tenga más de 24, 48 horas para ir a inspeccionar el lugar, analizar el impacto, y en función a eso se le genera una multa según la patente del conductor al auto, ¿no? Digamos. Y a la misma vez,
cuando ese auto ya tiene una multa efectuada, también hay que analizar un poquito más esas posibilidades de que empiece a tener sanciones que le queden en la licencia de conducir. Tomamos un poco el modelo de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si vos pasás semáforos en rojo, te parás en la senda peatonal, lo que sea, las cámaras te captan, eso te empieza a poner como puntos negativos en tu licencia de conducir. A cierta cantidad de puntos negativos, después cuando querés renovar la licencia no la podés renovar, o también te genera multas. O sea que son cosas que se pueden hacer, digo, no son cuestiones imposibles. El desafío que tenemos acá en Bahía son dos respecto a esto. Primero, que el sistema de monitoreo de este tipo de cuestiones también trabaja en eso, si bien las cámaras no están apuntando en su mayoría o están pensadas para un sistema de seguridad ciudadana que tiene que ver con cuestiones delictuales, que también se incorpore esta perspectiva para el trabajo de los operadores, y que también se pueda ver si las cámaras toman alguna de estas situaciones y se pueda elaborar de oficio la acción de multa. Y después, bueno, los vecinos a través de una foto, un video, una cuestión así, que también esto sea material de prueba para la denuncia. A todo esto siempre, a mí cuando empezamos con este tema, lo que me plantean es, bueno, siempre con las multas, nunca viste que yo al principio les decía, con el sistema de prevención, de programas de que se pueda educar. La verdad es que sí, digo, eso también hay que hacerlo, pero todos sabemos que no hay que tirar basura a la calle. O sea, no, y aparte, a ver, eso... si vos no tirás basura no te multan, quiero avisar eso. Si vos no pasás un semáforo en rojo tampoco te multan. Si vos, digamos, no... O sea, si vos no tenés ninguna infracción, no te tiene por qué molestar que la municipalidad sancione con multas fuertes y controle todo. Mientras que vos estés en regla. Ahora, si vos sos el que genera un basurero a cielo abierto... o no, Guille. No, aparte de esto que dice Gisela, digo, educados están, o sea, ya alguien les enseñó y saben que la basura no se tira ahí. Después que no lo aprendieron o no les interesa es otro tema. Me parece que la educación está de más, ya lo saben. Exactamente, sí. Yo creo que la parte educativa puede ir en el sentido de que se entienda bien cuál es el impacto de generar estas cosas, ¿no? Porque quizás, no sé, a mí me sigue igual resultando difícil que no se entienda, pero supongamos que no se entiende el verdadero impacto que ocasionamos cada vez que estamos generando basurales a cielo abierto, arrojando basura, desde un pequeño papelito hasta cuando van en la camioneta, en lo que sea, en una moto, en un auto, y te dejan una heladera, un lavarropa, porque está pasando eso también, ese es el tema. Tenés que sacar la bolsita de las cosas que consumieron en la semana. Digo, se están generando lugares donde hay residuos voluminosos importantes. Ahora, Gisela, perdón, ¿no? Porque esto, como vos decías, por ahí se acrecentó después de la inundación, porque seguramente la gente, desgraciadamente, ¿no? Había perdido cosas y tenía más cosas para tirar, pero la verdad que basurales a cielo abierto siempre hubo. Sí. Y ya sabemos hasta de memoria las esquinas en los barrios. El que vive en un barrio ya sabe en qué sector hay basurero a cielo abierto en su barrio, porque hay en casi todos. Yo recién te estaba escuchando y yo pensaba, ¿no? Porque ayer cuando hablábamos de este tema, nos escribieron algunas personas que viven en el exterior o que visitaron el exterior, y lo que nos dijeron es algo bastante simple, y yo no sé por qué en Argentina es tan difícil. Digo, ellos sancionan a la persona. A la persona, no el auto, la patente. Digo, Guille Machado va caminando por el Parque de Mayo, tira un papel, viene un inspector y dice, Guille Machado, deme su DNI. Guillermina Machado, listo, aquí tiene la multa, ya está. Digamos, a la persona, ¿por qué no se puede hacer acá? ¿Qué pasa? ¿Hay un impedimento legal? ¿Por qué es tan difícil sancionar a un ser humano con nombre y apellido? No, el tema, nosotros eso lo evaluamos también, porque justamente lo que decíamos es, si no es a través de un móvil, un auto, una moto, lo que sea, algún transporte de movilidad, es difícil justamente identificar a la persona, porque, por ejemplo, te sacan una foto vos tirando basura, no hay un nivel de reconocimiento. No, pero hay veces que los ven en el momento tirando, digo. Y los ven, claro, lo que pasa es que eso un inspector hoy, municipal más o un policía. Si puede... Suponemos que haya un policía, porque yo me imagino, ¿no? Me imagino ponerle Alemania, ¿no? Que uno siempre pone de referencia a esos lugares. Yo voy de visita a Alemania y se me ocurre tirar basura en una plaza. Y justo me está viendo un policía, ¿no? Alemán. Digo, ¿qué pasa? Supongo que me frena, me lleva a la comisaría, me denuncian, me multan. Digo, acá yo no sé si un inspector de tránsito, si un inspector municipal, si un policía, si un juez de faltas, si un concejal, si un servidor público está viendo a alguien que está tirando la basura en el momento.
Digo, Bueno, ojo que hay no muchos sé si que... acá sancionan Bueno, a alguien. No te quiero contar demasiado porque todavía lo estamos trabajando y no quiero ser, viste, de esa clase de políticos que dicen que van a hacer cosas y hasta que no esté hecho. No, pero está bien, claramente, obvio. estoy trabajando en un manual de convivencia. Acá en Bahía Blanca, en la mayoría de las ciudades del país, aunque esto ya está cambiando, justamente hay un código de falta. El código de faltas te establece como un cuadro de, bueno, cuáles son las multas que te pueden poner el Estado a través justamente del juzgado de faltas según la infracción que vos estés cometiendo, en el sentido, digamos, de que estés haciendo algo que una ordenanza, una norma no te permita, así como explicado muy fácil. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo que vos ponés, para correrlo de la basura, pero ponerte otro ejemplo, vas y rompes un banco en una plaza, grafiteás... Voy con el perro sin bozal y sin correa por el Parque de Mayo, algo que veo todos los días cuando vengo para acá, ¿no? Gente que va con perros enormes, que llegan al parque, los sueltan y van sin correa y sin bozal y bueno, o se te tiran encima o te lamen, no digo si alguno te muerde, ¿no? Pero digo, por ejemplo, esa situación que también está penada. Bueno, justamente en este manual que estamos trabajando estamos a esas infracciones y generando varias más que dañan no solo la convivencia, sino también el espacio público, generando un nuevo sistema de multas y infracciones, obviamente que hacia la persona. El único desafío que tenemos para que eso se pueda hacer es que, claro, para cualquiera de todas esas cosas vos necesitas alguien personal del Estado, ya sea policía o de inspección del municipio, de fiscalización, que pueda fiscalizar, que pueda elaborar el acta de eso. Eso después obviamente va a ir al juzgado de falta, lo va a analizar el juez de falta y va a continuar el proceso. Pero vos necesitas que alguien acredite eso de parte que tenga la autoridad suficiente para acreditar eso y elaborarte el acta. El tema es que en el municipio de Bahía Blanca, actualmente y desde hace muchísimos años, no se cuenta con un cuerpo de inspectores de ese tipo de espacio público. Vos tenés como inspectores específicos, inspectores de tránsito, que están abocados a tareas específicas, inspectores de cuestiones de medio ambiente, que son poquitos, son 3 o 4 en el municipio de Bahía Blanca y que van ante la denuncia, no es de control caminando preventivo en la calle. Entonces hay que cambiar ese sistema, quizás es que personal que ya exista, digo, no es que significa que haya que tomar nuevo, sino reubicarlo de áreas y de funciones. Bueno, es toda una decisión política, una programación y una proyección, entendiendo que la ciudad... A ver, cuando nosotros hicimos esta modificación de esta ordenanza, lo que vimos es que lo que ustedes dicen todos los días, lo que dicen los oyentes todos los días. Esta ciudad está como reventada, está como sin norte, está desordenada, está como que va. El temporal del 23, la inundación, sacaron a relieve muchas más cosas, como que la hicieron explotar más, pero venía ya un poco en ese sentido. Entonces, creo que pequeñas cosas que vayamos haciendo que ayuden al orden van a ir mejorando la situación general. Esto es un poco lo de las multas que tienen que ver con arrojar residuos en la vía pública. Yo lo hablé hasta incluso con el mismo intendente y se comprometió a que sí, a que lo trabajemos. Está interesado en que esto se haga, incluso hasta con un programa me comentó un poco más profundo, porque también para estos residuos voluminosos hay que diseñar. Digo, esos residuos existen, los vecinos se lo quieren sacar de encima. Digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde los van a tirar? Porque también es una cuestión que el relleno sanitario está a tope. Entonces, hay toda una cuestión que está asociada a lo que tiene que ver con los residuos en la ciudad, que hay que pensarla en una generalidad y una totalidad. Lo que pasa que, bueno, no podemos seguir esperando, esto era lo que hablaba con el intendente, no podemos seguir esperando a tener todo eso y no poder avanzar con pequeñas acciones que vayan ayudando a que el sistema mejore. Y en eso se comprometió, yo creo que lo vamos a poder hacer, que va a ser un buen inicio y seguir generando otras acciones que cambien la situación de la ciudad, que se genere más conciencia y para el que no lo entienda, bueno, lo entenderá a través de una multa. Gisela, gracias por atendernos, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Y si querés, respecto a este llamado que me dijiste de la casa que está en un jardín, si por WhatsApp me pasás la ahora dirección. Te pasamos la dirección exacta. ¿Qué se puede hacer? Sí. Ahora te pasamos, Gracias. igual va a estar publicado en la brújula24.com, pero bueno. te pasamos la dirección exacta para que sepas dónde es. Gracias, Gisela. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Gisela Caputo, presidenta del Consejo Deliberante, concejal del PRO, hablando de este proyecto. Que la verdad que está bueno que se trate, que se analice en el Consejo Deliberante qué se puede hacer, que el Ejecutivo también lo analice, porque la verdad
esto es una opinión personal, lo decía ayer, digo, por más que limpies, si vos tenés una enorme cantidad de gente generándote basurales a cielo abierto todo el tiempo, nunca vas a dar abasto.